Hare Krishna, buenos días a todos. Buenas noches en Mayapur, buenas noches y buenas tardes, buenos medios días en otros lugares de Latinoamérica, del sur. Vamos a tener nuestra lectura del Srimad Bhagavatam, nuestra clase del Bhagavatam, en Radha Govinda Mandir, ISKCON Saltillo, aquí en el noreste de México, este día 18 de diciembre del 2020. El señor Kapila explica el servicio opcional, capítulo 29, texto número 10. Vamos a leer. Vamos a dar reverencias después de cantar Madhava ya. Vamos a dar reverencias al señor Krishna y el verso de reverencias que siempre se recita cuando se recita en el Bhagavatam, el Mahabharata, los Puranas. Vamos a leerlo así. Narayana namaskritya Naranchaiva narotamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Yayam Udiraye. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bueno, Dios solo, el sánscrito dice así: Karma nirharan udisya parasvata arpanam yaye sastavyam itiva pritak bhavasasattika. Traducción. Repetimos: la devoción del devoto que adora la suprema personalidad de Dios y le ofrece los resultados de sus actividades, buscando liberarse de las embriagueces de las actividades fruitivas, está bajo la modalidad de la bondad. Voy a leer solo. La devoción del devoto que adora la suprema personalidad de Dios y le ofrece los resultados de sus actividades, buscando liberarse de las embriagueces de las actividades fruitivas, está bajo la modalidad de la bondad. Significado de su divina gracia, Srila Prabhupada. Los brahmanas, los kshatriyas, los vaisas y los sudras, así como los brahmacharis, los grihastas, los vanaprastas y los sannyasis, son los componentes de las 8 divisiones del varna y ashram, y tienen sus respectivos deberes que ejecutar para satisfacción de la suprema personalidad de Dios. Estas actividades cuyos resultados se ofrecen al Señor Supremo reciben el nombre de karma arpanam, deberes ejecutados para la satisfacción del Señor. Esa ofrenda expía cualquier posible falta de embriaguez, pero si se hace bajo la modalidad de la bondad y no con devoción pura, el interés apunta hacia otro objetivo. Los 4 ashram y los 4 varnas persiguen determinados beneficios según sus intereses personales. Por consiguiente, sus actividades están bajo la influencia de la modalidad de la bondad. No entran en la categoría de la devoción pura. Rupa Goswami explica que el servicio devocional puro está libre de los deseos materiales. Anya Vilasita Sunyam. No hay excusa que justifique los intereses materiales o personales. Las actividades devocionales deben ser trascendentales a las actividades fruitivas y a la especulación filosófica empírica. El servicio devocional puro es trascendental a todas las cualidades materiales. Bajo las modalidades de la ignorancia y la pasión y la bondad, el servicio devocional puede dividirse en 81 categorías. Hay distintas actividades devocionales, entre ellas escuchar, cantar, recordar, adorar, ofrecer oración, ofrecer servicio y entregarlo todo. Cada una de las cuales puede dividirse en 3 categorías cualitativas. Podemos escuchar bajo la influencia de la pasión,
de la ignorancia y de la bondad. De la misma manera, podemos cantar bajo la ignorancia, la pasión y la bondad. 3 multiplicado por 9 es 27, que de nuevo multiplicado por 3 da 81, como se explica en los siguientes versos. Puede llegar al nivel del servicio vocacional puro, hay que trascender todas las mezclas del servicio vocacional materialista. Om ayana timirandasya yananyana salakaya chakshuru militanyena tasmai si gurave namaha. Si chaitanya manovista estapitanyena bhutale Swayan Rupa Kadamahyan Dadati Swapadantikam. Yayasi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sadvaita Gadahar Sivasadi Gora Bhakta Brinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hay un asientito, hija, para que te sientes junto a la chimenea. Ok. Karma Nirharan Udisya Parasmi Bata Arpanam Yayestavyan Itiva Prita Baba Sasvatika. La devoción del devoto a persona de Dios y le ofrece resultados a sus actividades buscando liberarse de las embriagueces de las actividades fruitivas, está bajo la modalidad de la bondad. Bueno, aquí hay varios puntos muy importantes. Claro, todo lo que dice el Bhagavatam es importante. Chaitanya Mahaprabhu explicó que cada verso del Bhagavatam tiene múltiples significados. Eso lo explicó cuando habló con Sarvabhauma Bhattacharya. Lo mismo, cada palabra del Bhagavatam uno puede sacar ilimitados resultados. Cuando Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami estaba dando una clase, que Srila Prabhupada fue con su hijo, uno de sus niños, estaba chiquito su hijo, y Prabhupada era muy joven en ese tiempo, en Vrindavan, iba con su niño. Cuando dijeron que Srila Bhaktisiddhanta iba a hablar Harikatha, mucha gente se juntó y muchos devotos se juntaron porque pensaban que iba a hablar Rasalila, hablar de las velocidades del Bhakti, ¿no? Del amor de las gopis, así, ¿no? Que eso a mucha gente le atraía mucho ese tipo de pláticas, que Prabhupada las cuestiones y la Bhaktisiddhanta también. Y no, él explicó el primer canto del Bhagavatam por muchos días. El Bhagavatam, si el primer es Loka. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Yamadya Syayataha Noaya Itaratas Charte Suaviñaswarat Terio Varimidan Yata Vinimayo Yatati Sarvamrisa Dagna Suena Sada Nirastakuhakan Satyam Parandimahi. Es que ese verso, si uno lo analiza, y analizar ese verso que dice: ofrezco mi reverencia a Krishna, al Señor, la verdad, el Señor Supremo, mi penetrante, el hijo de Vasudeva, quien es la causa de todas las causas, de que dio el conocimiento a Brahma, que de él emanan todos los mundos materiales y no materiales, quien hace que este mundo, que parece como el reflejo que se ve en es ilusión, así como el reflejo que se ve en el agua, y el agua que se ve en el fuego, y el fuego que se ve en el agua, que hace que hasta los grandes suras, los grandes rishis, los grandes sabios, los grandes semidios se confundan. A él ofrezco mis reverencias. O sea, nada más ese verso, nada más, híjole, ¿no? Y es interesante esto, porque fíjense, los Puranas y el Mahabharata, en fines de Dwapar Yuga, que se compilaron, ¿sí? Que se hicieron, dice el Bhagavatam que era para las personas menos inteligentes, porque la gente, al leer el Vedanta Sutra, uno lo lee bien filosófico, no es puramente razonamiento, está razonando, ¿no? Los Upanishads también son muy filosóficos, pero ¿cómo hacer que cautivar a la gente para entender la filosofía? Una épica, el Mahabharata, una epopeya como el Mahabharata, lleno de enseñanzas, y aún así hay temas tan filosóficos, mismo el Bhagavad Gita, que ni los eruditos actuales de Kali Yuga de ahorita, los pequeñas mentes así de los materialistas, ¿verdad? Los pensadores de ahorita, lo pueden entender, o sea, y era para la gente menos inteligente de aquel tiempo, ¿no? O sea, y claro, trae muchas historias para cautivar al público y luego presentan unas disertaciones filosóficas y teológicas, ontológicas, o sea, tan profundas, ¿no? O sea, de una manera tan profunda. ¿Y qué decir el Chaitanya Charitamrita? Bueno, de hecho, los estudiosos, Srila Prabhupada citaba a un famoso estudioso
que hizo un libro que habla sobre todos los pensamientos, cómo se dividía la filosofía de la India. Prabhupada lo cita, ahorita no me acuerdo su nombre, que se apellidaba Barney o Pardarkar, no me acuerdo, es una persona contemporánea un poquito anterior a Prabhupada, que cómo dividió la India en diferentes etapas, la etapa prelógica, ultralógica, superlógica, hiperlógica, ¿no? O sea, tanto razonamiento. Pero así está el Bhagavatam, lleno de muchos razonamientos filosóficos, teológicos, ontológicos, para establecer que Krishna es la suprema personalidad de Dios. ¿Sí? Se sustenta de una manera tan filosófica. Una vez me preguntaron a mí qué libro era el que más me gustaba, y yo les dije, todos me gustan, pero especialmente el libro de Krishna me gusta y me encanta, y claro, el Bhagavad Gita, porque analicen ustedes la profundidad del libro y la presentación de Prabhupada tan filosófica, ¿no? O sea, los Vedas personificados, las oraciones de Brahma, ¿no? Casi todo, y también el Bhagavatam, trae tantos temas filosóficos. Podríamos hablar muchas partes, pero aquí es muy importante entender el servicio devocional puro. Es la etapa muy difícil de alcanzar, como hablamos en la clase de ayer. Pero se puede alcanzar siguiendo estrictamente este proceso. En muchas citas Prabhupada dice, ¿no?, que por seguir este proceso, escuchar, seguir los principios, las reglas y regulaciones, cantar el santo nombre, evitar las ofensas, sobre todo la primera ofensa, leer los pasatiempos de Krishna continuamente, el Bhagavad Gita, Bhagavatam, nos vamos a elevar a la plataforma de servicio devocional puro. Vamos a purificar, porque esa es nuestra posición. Salvo que queramos todavía seguir en el mundo material, querer neciamente seguir en la vida pecaminosa, como dice Prahlad Maharaj, que aquellos que están decididos a quedarse en este mundo material, disfrutando de la manera materialista de vida, no se pueden hacer conscientes de Krishna, ni por su esfuerzo, ni por las instrucciones de otros, ni por una combinación de ambos. Y aquí viene un punto muy interesante. Nosotros, los devotos de Krishna, y creo que tenemos el deber de establecer, enseñar el movimiento de conciencia de Krishna, la filosofía, el Dharma, como Chaitanya Mahaprabhu, el Yuga Dharma. Somos un movimiento misionero, es verdad, porque queremos salvar a la gente, ¿no? Vaya, porque la gente se beneficia enormemente, ¿no? Es que nosotros queremos que la gente tenga este gran beneficio a nivel espiritual. Y hay muchas categorías de personas, como dicen las escrituras. Como dijo Chaitanya Mahaprabhu cuando habló con Sanatan Goswami, hay miles de personas, entre ellas unas pocas son seguidoras de la cultura védica, pero a todos pueden beneficiarse un poquito, aunque sea un poquito o mucho, según su avance espiritual y su piedad. Ahora bien, al estar llevando a cabo la misión de predicar la conciencia de Cristo en Occidente, nos encontramos con bastantes retos, o sea, afrontar diferentes retos, y tan especialmente filosóficos. Y por ejemplo, es interesante que cuando el movimiento llega en los 70s, en ese tiempo estaba muy fuerte la Guerra Fría, ¿sí? El contexto histórico, y Prabhupada aprovechó ese momento que, aún yotirvédicamente hablando, era un momento de revolución, de cambio en la juventud, y Prabhupada lo utilizó muy bien para difundir la conciencia de Krishna. Pero yo me acuerdo cuando salí a distribuir libros en ese tiempo, y claro, tengo una hermana que ella es antropóloga social y doctorada en antropología de la medicina, y da clase en las facultades de medicina del Politécnico Nacional y de la Universidad UNAM. Y me acuerdo que una vez trajo un grupo de amigos de ella, y todos ellos venían completamente adoctrinados en el marxismo y todas esas ideas. Y ya leía la filosofía de conciencia de Krishna, y entablé con ellos diálogos filosóficos. Con unos eran piadosos, que pese a todo eran cristianos ellos, y tenían un sustento filosófico fuerte, ¿no? Leyendo a Santo Tomás de Aquino, pero la mayoría de ellos estaban adoctrinados, ¿no? Y recuerdo una anécdota interesante que la hablo aquí. Mi abuelita, por tradición desde su mamá y de ancestros de su mamá, eran mujeres que tenían de las razas indígenas, etnias indígenas, posiblemente tlaxcaltecas, porque tenía un apellido de abolengo y se casó con un español también de abolengo, que sí que eran de la realeza,
que tenía títulos de realeza que le daban los españoles a los indígenas de México que los ayudaron, como los tlaxcaltecas, y los mandaron al norte. Y por el apellido Castillo, que significa es un apellido de abolengo en Nueva España, en la colonia española. Entonces, y para que se casara con un español, tuvo que ser una mujer bonita, y obviamente la realeza de estas, aunque eran de los aliados, pero eran de la realeza. Entonces, una persona rica, española, comerciante. Entonces, y bonita, obviamente, si no, pues no se hubieran casado, ¿no? Porque a los de las otras culturas españoles mataron a toda la realeza, casi de los enemigos, los aztecas, y nada más a los tlaxcaltecas y otros aliados sí les apoyaron así. Bueno, y los mandaban aquí al norte para cuidar los asentamientos, las colonias que tenían aquí, ¿no? Las villas que fundaban. Y entonces, bueno, entonces la cuestión es que ella venía de una familia de parámpara ya de personas místicas que tenían videncia y así, ¿no? Cosa que era común en las culturas indígenas, ¿no? Personas que tenían poderes místicos, de curación, de videncia y todo eso. Entonces tenía videncia de ver a personas que ya habían partido de este cuerpo. Y mi abuelita hablaba a menudo que todavía su esposo, mi abuelito, se peinaba por allí. Después ya que me hice devoto, gracias a Krishna, ya siguió adelante su camino, su siguiente vida. Penaba todavía. Y me acuerdo que una amiga de mi hermana, una muchacha muy simpática, me caía muy bien, porque es muy bonita, simpática, pero ¿cómo se llama? Bien lavada el cerebro con el materialismo. Yo le hablé de la filosofía de Krishna y ella dijo, horror, o sea, como horror. Así como empezó a decirme, horror, el opio del pueblo. Empezó con su discurso, ¿no? Entonces, me acuerdo que me platicó mi hermana que una vez se quedó con ella y en la noche, un día de luna llena que entraba la luz de la luna a la parte del baño, ella se levantó al baño, se quedó en su casa y mi abuelita hace una tarea, ya nos regresó a su casa, se quedaron ahí y esta muchacha entró y pegó un santo grito, pero un alarido. Entonces, cuando fueron, ¿qué te pasó? ¿Qué pasó? Es que vi al señor del cuadro, a mi abuelito. Lo vi aquí lo vi, se me desapareció. Santo curada de espanto, la verdad, a su ateísmo materialista, ¿no? Pero yo me acuerdo que esas personas estaban bien enajenadas con esa filosofía atea y empezó a hablar bien feo contra la filosofía de la conciencia de Krishna. Entonces recuerdo que, bueno, es interesante esto, lo voy a hablar aquí. Este fue el avance del marxismo clásico, que ellos, luego yo me di cuenta por los profesores, por las revistas que trae mi hermana a la casa cuando venía de vacaciones, por lo que hablaba con mi madre, lo que hablaban mis profesores en la escuela, que había y también hablé con un seminarista que había estado en las guerrillas con el Che Guevara aquí en México, ahí con Lucio Cabañas, momentos de guerrilla. Bueno, ¿por qué voy a hablar esto? Voy a hablarlo porque es muy importante, que tiene que ver algo muy importante con el movimiento. ¿Sí? Sí, la Prabhupada, varias partes dijo, debemos de refutar al materialismo, a los cientificistas materialistas, y quería que los devotos académicos, los devotos eruditos, los científicos, la erudición académica principalmente viene al área de las ciencias sociales, los científicos sociales. Por ejemplo, yo soy doctorado en filosofía de la historia, licenciado en letras españolas, y máster aunque es en filosofía Vaishnava, teología Vaishnava. Aún así, soy un científico social, ¿sí me explico? Yo estoy educado, se llaman así los antropólogos, todas las ciencias sociales. Y están las ciencias exactas y las ciencias naturales, son otra rama de científicos. Bueno, entonces queríamos que refutáramos esas ideologías azúricas, ateístas, azúricas, son azúricas, ¿sí? Prabhupada por eso habló la vida proviene la vida, muchas aplastando esas doctrinas materialistas. Bueno, entonces yo empecé a saber cómo estaba todo armado, toda esta maquinaria de adoctrinación. En ese tiempo a los profesores les pagaban becas, les daban una dinero mensual y los adoctrinaban, los mandaban a Cuba o los mandaban a la URSS a que les dieran adoctrinamiento, todo así como tipo Bhakti-Vrixa o Namahata, para predicar, pero bien sistemático, les daban material, video, invertían dinero para que tuvieran predicadores, se les llaman activistas, predicadores muy activos. Y en la sociología de la religión se le llama predicador agresivo. Que no que vayan a matar gente, no. Agresivo, que sí que es constante, y andan levantándose y predicando. Bien activos, más activos
Un ejemplo de predicadores agresivos son los testigos de Jehová, ¿no? Casi le tumban la puerta, tan, 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 en los domingos en la mañana, ¿no? Que vienen a predicar, ¿no? Su religión, su evangelio. Así también ellos, estas personas los motivaban para que fueran agresivos en su prédica materialista, y sobre todo en las universidades. A los profesores, a los directores daban dinero para comprarlos y que permitieran la predicación, y en los sistemas de curso meter el materialismo. Entonces todo esto iba a una avalancha enorme, y fíjense que aunque no lo crean, gracias a la interpretación de Prabhupada de introducir el movimiento de conciencia de Krishna, eso cambió muchas cosas, ¿no? De hecho, las predicciones de la pirámide de Egipto, hasta cuando fue la aparición de Fátima, Portugal, de la Virgen de Fátima en Portugal, sí, la señora del Rosario, ella predijo que la URSS, si no cambiaba su mentalidad, iba a ser destruida con el fuego de la guerra. Así dijo. Es unas profecías muy malas, y gracias que cambió por los devotos que predicaron, y cambió, ¿verdad? No hubo esa destrucción tan grave. Bueno, aquí es interesante todo esto, porque en el Bhagavatam se dice que habla de que en el segundo canto, ¿cómo se llama? Las profecías de las encarnaciones programadas, dice que en Kali Yuga, cuando los de la clase Shudra, los trabajadores, gobiernan el mundo, que son ateos, dice, que son de la clase Shudra, trabajadora, que en el mundo, son los comunistas, Kalki vendrá para acabar con ellos, ¿no? Lo dice el Bhagavatam, no lo digo yo. Y como Prabhu Ravindra Swami, que es un erudito en el movimiento, es un doctorado en teología, ciencias de la religión, él hizo en el Bhakti Gossi habló de la estrategia de prédica del señor Chaitanya, ¿no? Cómo fue la estrategia hasta llegar hasta Srila Prabhupada, ¿no? Con el señor Buda, con Ramanuja, todo para ir así predicando. Bueno, y hablo esto más como un paréntesis, abrí aquí en este momento, que a mí me hicieron una pregunta, no uno, varios devotos lo he escuchado que hacen esa pregunta, que por qué tenemos que preocuparnos por eso nosotros devotos, ¿por qué no habla puro Krishna, Kata, Chaitanya Lila, Rasa Lila? Eso dicen, y es muy válida esa pregunta, ¿no? Y realmente si nosotros estuviéramos predicando en Satya Yuga, cuando todo el mundo es consciente de Krishna, con una sociedad pacífica, que no tenemos, que no estamos, digo, que no podemos, que es muy fácil predicar, pues sí, pero no, mismo en India, los comunistas fueron muy agresivos para predicar, ¿eh? Yo fui a Harinam con los devotos, y los comunistas estamos hablando de la caída del muro de Berlín, en los años, a fines de los 80, cuando estaba a punto de, estaba cayendo el muro de Berlín. Yo fui a la India, me acuerdo, y había todavía puestos comunistas destruyendo libros, así como nosotros, ¿no? Estantes y predicando. También me los encontré en Chapultepec, así como los devotos hacen Harinam, Hare Krishna, ¿no? Así ellos cantaban música andina, ahí de los Andes, del altiplano, ¿no? Música de los incas, andina, ¿no? Tocaban con las caras, y así se juntaban a la gente y empezaban, el comunismo, compañero, y regalaban sus libros, y acabar la religión. Entonces así, ¿no? Las tesis de Marx, de acabar y destruir la religión, y el comunismo, y así predicaban en Chapultepec. Yo los vi cuando yo iba de vacaciones a México, vi más a ellos que a los devotos. De hecho, yo no me encontré un Harinam a los devotos. Qué chistoso, yo viajaba en la misma central cuando iba allá, donde los devotos vendían muchos libros, y nunca me los encontré, ni en el ADO, ni en el AU, ahí en Anillo de Circulación. Ahí estaba el AU antes, donde está ahora la Tapo, allí, y nunca me los encontré a los devotos. La única vez que me encontré a un devoto estudiando libros en la calle, en Sankirtan, fue cuando ya iba yo a vivir al templo, me los encontré en Orizaba. Y yo digo, Prabhu, mire, voy al templo. Lo había conocido al devoto, ya me voy a rendir al templo. Ya, Prabhu, qué feliz, qué misericordia. Sí, entonces, qué interesante esto, ¿no? Que ellos eran más activos, más agresivos que los devotos para predicar. Y así adoctrinaban, lavando cerebros. Ahorita vamos a hablar de lavado de cerebro. Bueno, entonces, yo sé que hay devotos que dicen que ¿por qué? ¿Por qué? Porque, primero, dos cosas. Srila Prabhupada dijo en el primer canto, está en la historia, cuando la instrucción de Narada Muni a Vyasadeva, que el servicio, que todas las personas que tienen civilizadas, educadas, quieren conocer la verdad absoluta de Krishna a través de la ciencia social, las artes, la filosofía, ¿verdad? Todo eso, la política, la religión, todo eso. Si la Prabhupada dice que utilizar la ciencia y todas estas disciplinas para glorificar a Krishna es Harikirtan. Dos, no podemos cerrar los ojos. Prabhupada nunca cerró los ojos ante todas las amenazas que tenía la humanidad y el movimiento. Por eso escribió tantos libros refutando espiritualismo dialéctico, todo para iluminar a la humanidad.
Si la humanidad estuviera sin esas influencias, pues nosotros no teníamos nada que decir, pero hay influencias, fuerzas demoníacas. Entonces es interesante esto, se lo voy a resumir aquí. Resulta que este movimiento fue de los grandes, un gran opositor para la libertad. Yo no estoy diciendo con esto que el sistema capitalista es la verdad absoluta, el paraíso, pero en cualquier sistema capitalista democrático te permiten predicar, te permiten practicar tu religión. Realmente son muy pocos los países que han querido cerrar el movimiento así, muy pocos. En cambio, en los países comunistas mataron a los devotos, prohibieron y prohíben, como Norcorea no se puede predicar. Ya ahorita en Cuba, ahorita vamos a hablar de esto. Bueno, ahora bien, toda esa ideología que estuvo muy fuerte se derrumbó cuando cayó el muro de Berlín, cuando la URSS claudicó de esa ideología, reconoció su error y públicamente derrumbaron el muro de Berlín. Fue la caída del sistema soviético, socialista, comunista. Luego China también cambió su sistema a un capitalismo comunista que le llaman, que quién sabe qué es, se echó para abajo y aunque tienen todavía muchas, también son tiranías, todavía no crean que el movimiento no, por pura miseria de Krishna está allí, porque prohíben hasta budismo, religiones budistas, destruyen templos budistas, que son su religión tradicional, que ni son teístas, son hasta agnósticos. Entonces, bueno, resulta que se derrumba el muro de Berlín y todo el financiamiento que tenían todos esos grupos ya no había. Los muchachos, los rojillos que le llamaban los predicadores activos de esto, ya tenían puestos en universidades, en el gobierno, le dan su puestito, ya los compraron, tranquilizaron y se acabó eso. Y todos los 80, incluso principios de los 90, yo fui a predicar en las universidades, ya la gente ni quería saber de esas ideologías, la gente lo veía como mal por muchos excesos que hicieron, y la gente, incluso hubo un resurgimiento de mucha influencia del cristianismo. El cristianismo también fue apoyado y es apoyado por los grupos globalizantes económicos de Estados Unidos como arma de entrada. Eso lo han estudiado los especialistas que entran. Todos esos grupos los apoyan para meter la filosofía cristiana. Y primero, porque ustedes ven aquí, lo ven, el evangelismo surgió mucho. Ese evangelismo es apoyado por grandes compañías también, tiene mucho sustento para que sus predicadores puedan predicar como una forma de contrarrestar ideológicamente el materialismo. Ahora bien, es interesante esto del comunismo. Aparte de eso, que están financiados porque, por ejemplo, ustedes ven aquí los pastores que vienen muy serios, muy graves y aquí a predicar, y resulta que sus hijos son los Spring Breakers. O sea, son estudiantes de Estados Unidos que vienen a México y hacen desastres en las playas, se intoxican, hacen hedonismo absoluto, ¿no? Hacen desmanes, pura gratificación, se llaman Spring Breakers. Y muchos de los pastores, ahorita que ya son adultos, eran de esos, porque así es común en Estados Unidos, mismo los mormones, así son. Hasta han hecho una película de eso, ¿no? De que muchachos están en la juventud bien reventados, y luego lo mandan 2 años de misionero y muy santito, ya luego ya sienta cabeza y termina sus estudios, se casa y ya sentó cabeza. Y así son casi todas las iglesias americanas, o sea, allá en Estados Unidos. O sea, los devotos allá, los cristianos allá, ¿verdad? Los hijos son tremendos, los hijos del pastor, de los acá, y solamente en Texas son más conservadores. En Texas sí he visto, porque tuve compañeros alumnos de universidad que venían por intercambio aquí a nuestra facultad, y sí, las muchachos muy serios, no andaban de así de Spring Breakers, pero las otras iglesias así son. Y luego ya regresan, sientan cabeza, y ya se casan, ya se sientan cabeza, y luego vienen de predicadores bien graves. Pero ¿cuál es la idea de esto? Que la sociología de religión ha encontrado que, por ejemplo, la primera andada de personas que predican y convierten al evangelismo, su primera generación, sí, los primeros conversos sí, pero los hijos van diluyendo, conforme va pasando, ya los otros ya no. ¿Y qué agarran? Agarran las mañas o las modas de Estados Unidos y de la Europa, del hedonismo, la revolución sexual, la vida, la unión libre sin casamiento sagrado, ¿verdad? A lo mucho el civil, agarran todas esas malas costumbres. Y no quiero ser grosero, pero si ustedes hacemos un estudio sociológico de ISKCON, por ejemplo en Alachua, uno va a ver un poquito de esas realidades con el debido respeto. No digo de todos, hay devotos muy serios, pero sí pasa eso con los hijos de los devotos.
¿verdad? Y homeschool es lo que ha salvado ahorita a los hijos de los devotos de irse a ese hedonismo, esa vida materialista. Entonces, las iglesias las meten así. También en India, en India hay una reacción muy fuerte. Prabhu Sinandanandana vino a Saltillo a varios congresos que organizamos. Y también Brin Parker, discípulo de Prabhupada también, otro un joven muy erudito. Hablar como en India están queriendo infiltrar el cristianismo para meter así la globalización y romper la cultura tradicional, desenraizar la cultura tradicional. Pero bueno, eso fue, digamos, hasta ahorita el avance de ahí de los globalizantes. Ahora viene otra fuerza de ataque por parte del comunismo, que se llama el neomarxismo. El neomarxismo o marxismo cultural. Resulta que ya en la época de los 30, la idea de Marx era que él decía que en los países obreros iba a ser la revolución, el cambio sociológico, la evolución hacia el comunismo. Y él se fue a Inglaterra porque lo corrieron de Alemania por terrible, anárquico y inútil aparte porque no servía para nada. No era una persona fracasada, se le murió hijo, hasta que lo echaron por polilla, por rojillo, por conflictivo, y se fue allá. Y un gran capitalista, muy rico, señor Engels, quién sabe cómo sería su vida, porque él se juntó con Marx, y ahí fue como empezó su prédica el señor Marx. Lo financió un gran burgués, un capitalista, lo que él tanto odiaba. Y en Inglaterra y en los países obreros como Inglaterra, países como Estados Unidos, altamente industriales, nunca les interesó el comunismo, a los obreros no. Entonces por eso dijeron a los intelectuales, o sea, porque hay varias fuerzas sociales. Las fuerzas sociales de conquista son estas: la educación, las fuentes de educación, las escuelas, todo eso, ahí la academia, eso es una que arrastra a la gente. Otra fuerza social muy fuerte son los artistas, que jalan masas. Otra fuerte son los medios de comunicación, especialmente la televisión y el cine. En ese tiempo apenas empezaba el cine, medios de comunicación, la prensa, todo eso. El siguiente fuerza social es los deportes, o es otra gran fuerza social. Ahí van a meter para jalar a eso. Como vemos que Maradona iba mucho con Castro y con Chávez y lo traían acá para someter a su pueblo, ¿no? A su ideología. Bueno, luego otra fuerza social es la religión. Y de hecho hay todo un estudio de cómo ellos penetran o querían penetraron la religión. Como dijo Prabhu Iswaku, que es graduado, máster en ciencias religiosas, de estudios religious studies, de la Universidad de Miami, Iswaku. Y estamos pensando hacer una mesa redonda ahora en enero. Vamos a invitar a devotos y especialistas en estos campos, ¿verdad? Desde Yotirveda, psicología, ¿cómo se llama? Filosofía de la historia, que es mi caso, filosofía, la historia de filosofía, que saben todo el tema. También vamos a invitar, ¿cómo se llama? Psicólogos y también devotos que son expertos en Vaishnavismo. Vamos a ver lo de las perspectivas de toda esa situación para que los devotos se informen. Bueno, entonces resulta que esta situación es que esta gente iba así, ¿no? Incluso sacerdotes levantaron pueblos haciendo matanzas en la guerrilla comunista, como el movimiento de Marcos en México en el 91, el último intento ahí, el circo ese que hizo el señor Marcos, que era un jesuita, que levantó a los indios, y todos los adoradores, esto se volvió la religión secular, ¿no? O sea que en lugar de, o sea, cambiaron de Dios a las ideas de la Trinidad de Engels, Marx y Lenin, ¿no? Y sus profetas, el dictador comunista, ¿no? Sus profetas así, y se volvió la religión, ¿no? Y los que creen esta idea iban allá, ahora se volvió un tour. Ustedes van y pan y salen con el guerrillero Marcos, que está más comprado por el gobierno, y se hace un tour y los rojidos van ahí como un tipo de, como ir a Mayapur, ir a los lugares sagrados del lugar y sacarse fotos con el ídolo. Así son, porque es una religión secular, ¿no? En fin. Hasta tienen deidades. Sí, sus deidades, exacto. Sus acharyas y sacan acá sus santos. Bueno, pero el punto es que ahora resulta que como el marxismo cultural, el marxismo como tal nunca funcionó, o sea, los obreros nunca se levantaron. En Rusia no era un país, ¿cómo se llama? Obrero, sino que Lenin fue expulsado y vivió en Europa, pero no me acuerdo en qué país estuvo. Y luego la burguesía, los reyes de Europa tenían un pique muy fuerte con la potencia rusa, que era una gran potencia del zar Nicolás. Entonces ellos financiaron, todos ellos, está comprobado por estudios, documentos y todos los expertos lo han sacado a toda esa información, financiaron la revolución bolchevique. Primero los mencheviques, luego los bolcheviques, los financiaron, más bien a los bolcheviques no tenían tanto apoyo, por eso cayeron, ese intento del comunismo. El siguiente fue el de Lenin, que tomó a la Rusia.
financiado por la burguesía y la realeza europea para acabar con el zar Nicolás por los conflictos que tenían. Y nunca pensaron que iba a ser una fuerza tan grande para ir contra ellos también. Entonces resulta que el comunismo clásico en la Unión Soviética estaba muy fuerte en su poder así económico y todo, y estaba así apoyado y todo. Fue cuando predicaron mucho. Y viene la Segunda Guerra, los nazis, el nazismo, ¿no? El imperialismo nazi, que empezó a dominar y todo. Entonces había una escuela que se llama la Escuela de Frankfurt, que eran ideólogos marxistas, ¿sí? Que traían un tipo de... se daban cuenta que no funcionaba la prédica con el obrero, sino más bien con estudiantes, con meter más en la cultura. Entonces un famoso italiano que se llama Gramsci, que es un académico del marxismo, creó lo que se llama el marxismo cultural. Empezó a darse cuenta que el marxismo quería como base cambiar los sistemas económicos, pero eso no funcionaba. Entonces tenía que cambiar la cultura. De ahí entonces la Rusia tomó un poco sus ideas para pues, crear esas técnicas de adoctrinamiento, pagando maestros, las normales, y explotar problemas reales. Entonces así también, ahorita vamos a hablar de los problemas reales. Entonces, ya tiene poca pila, ¿eh? Entonces sí. Entonces sucede que ¿cómo se llama? Los marxistas culturales fueron mal vistos al principio por la Unión Soviética, los marxistas ortodoxos, los leninistas marxistas. Stalin los vio como, no, hombre, eso es una amenaza. Pero los nazis los corrieron a esas personas y los echaron fuera para, ¿cómo se llama? Y se fueron a Francia, ahí adoctrinaron a Marcuse, a M. Marcuse, a Foucault, entonces ahí los lavaron el cerebro, o sea, los adoctrinaron, porque el lavado de cerebro, el sistema de lavado de cerebro lo inventaron los comunistas norcoreanos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Entonces sucede que se vinieron a Estados Unidos, a la Universidad de Berkeley, California, a la Universidad de Columbia, todos esos ideólogos fueron maestros allí, porque venían huyendo a los nazis, los dieron bienvenida aquí y adoctrinaron. Incluso trabajaron en, ¿cómo se llama? En Hollywood, algunos. Ahí se para empezaron. Ahora, resulta que las tesis de Marx dicen que la familia es la base, la raíz del capitalismo, lo que impuso el capitalismo. Y Engels y Marx tenían tesis que decía que hay que destruir la familia, llegar a crear lo que sea como en el mundo feliz de Aldous Huxley, sí, que no había familias, el hombre se reproducía por reproducción in vitro y los programaban desde niños. En fin, vean la obra de Aldous Huxley que comentó el Bhagavad Gita. Entonces el cientificismo materialista, el cientificismo ateo o el materialismo científico, también enseñarlo, y tanto así que también los americanos, pensadores americanos de las universidades, tomaron esas ideologías, ¿sí? Y así las sacaron. Y el hippismo fue el producto de otra ideología, otra rama del marxismo cultural, que primero Gramsci hablaba de eso, de destruir la moral materialista, y Lenin también lo dijo. Hay las tesis de Marx, hay una frase de Lenin muy famosa que conjuga, las sinopsis, la síntesis de las tesis del marxismo cultural, que dice Marx, dice Lenin, dice, tenemos que utilizar a los idiotas tontos que son activistas y eso, a mandarlos a la militancia. Los idiotas Útiles, son idiotas útiles, dice. Debemos, dice, crear división entre obreros y campesinos, entre grupos, entre polos opuestos, que es la ideología de lucha y unión de pares opuestos, de marxista. Dice, tenemos que destruir la moral de ellos, hay que meter cosas aberrantes, así, ¿sí? Tenemos que destruir la familia y la religión y la espiritualidad, porque es la base de la moral, para poderlos controlar, y así dice, establece que nosotros, dice que el Estado es Dios y que ellos comerán, y nosotros somos sus señores y tendrán que comer las migajas de nosotros, sus amos. Esa es la síntesis de la filosofía marxista, en el que Marx dice eso, que la familia es el enemigo principal a destruir. Marx dice, y también los rusos tomaron, que el aborto era necesario para que controlara la humanidad, el crecimiento, para que siempre haya suficiente comida, usando las teorías de Malthus, el economista Malthus, que Prabhupada lo cita también en varias clases. Entonces todo esto se hizo así, ¿no? Entonces Gramsci y otro pensador que se llamó Georgi Lukács, no George Lucas, el de la Guerra de las Galaxias, Georgi Lukács, que creo que era búlgaro, de Bulgaria, no me acuerdo, era un país ahí de Europa Oriental,
cuando su partido, el Partido Comunista, ganó las elecciones una vez, él fue el encargado de educación y empezó a meter para destruir esas técnicas, cómo destruir la familia moral, y empezó a meter lo que hoy se conoce como la educación, la diversidad, la educación diversidad, ¿cómo le dicen? La educación sexual. El sistema de educación de género. De géneros, de la diversidad sexual y todo eso. Y empezó a enseñarle a los niños ya en ese tiempo, están los documentos, los ha sacado los eruditos, de que ya enseñaban a los niños que estaba bien la homosexualidad, la bisexualidad, la zoofilia, nada de moral, que eso de los matrimonios y la vida sexual en el matrimonio sagrado, todo eso era contra la naturaleza humana, que el hombre debía darle vuelo a sus impulsos, ¿sí? Y basados también en las tesis freudianas. Y luego de ahí Marcuse, que vino aquí a la Universidad de Berkeley, todos ellos tomaron esa ideología, aparte eran homosexuales. Empezaron a predicar todo eso. Y también de la mujer, de subyugar a la mujer para restituir la familia e impulsar el feminismo. Ahora, y esta ideología es lo que se conoce, o esta predica ideológica se llama perspectiva de género, ¿sí? Es la que se le llama, así le llaman ellos. Los críticos, todos los académicos críticos le llaman ideología de género, porque el marxismo es una ideología. ¿Sí? Y toda esa es una ideología, ¿por qué? Porque ideología, de acuerdo a la misma definición marxista, es conjunto de ideas que no tienen sustento científico, pero que sirven para movilizar masas, ¿sí? Movilizar masas sociales. Y esas cosas no tienen sustento científico. Ya hay muchos estudios científicos ahorita, porque hay muchos predicadores de eso en Estados Unidos, ha habido muchos predicadores de eso, y ya le están parando, la academia le está parando el alto a todo eso. Artículos bien sustentados, que todo eso es más ideológico, no tiene sustento. No voy a entrar en tanto detalle porque es otra clase, es una cosa larga, demostrar todo el insustento de eso. Pero ahora bien, este es el marxismo cultural, volvió a partir de la caída del muro de Berlín. Hubo un concilio de la religión marxista en Brasil, con Lula da Silva, Evo Morales, Hugo Chávez, Fidel Castro y otros personajes ahí de esas ideas. Allí un gran congreso que se hace cada año, en el 92 parece, cuando cayó la Unión Soviética. Y ahora con lo que quedaba, como no funcionaba el otro, quedó el marxismo cultural y hay que impulsarlo. Y entonces ese marxismo cultural es la siguiente andada que ha vuelto a surgir. Y lamentablemente que así como es, como explican los expertos, así como la burguesía y la realeza europea o occidental fue la que apoyó la revolución bolchevique, así grandes firmas de clínicas de aborto, todo eso, ¿verdad? Grandes firmas, todo eso, y grandes fundaciones de gente demonios, asuras que les gusta la degradación, gente que es muy, eso, están apoyando esto, porque no crean que eso viene gratis, o sea, eso no, o sea, ninguna cosa se hace gratis, así sola, solamente los Hare Krishna, ¿no? No tenemos apoyo, somos los únicos, no tenemos apoyo de nada, ¿no? Estamos así con la pura misericordia de Krishna, pero económico, no tenemos un apoyo así. Entonces, bueno, se está volviendo a infundir esa ideología, ha vuelto otra vez a las universidades toda esa ideología con esta. Y explotan cosas verdaderas, por ejemplo, sí es cierto que hay maltratos a las mujeres, hay abusos. Ahora, se ha comprobado también que el porcentaje de todos los hombres es un porcentaje mínimo el que hace eso. O sea, sí, eso es un número grande, obviamente, pero no todos los hombres son violadores, no todos los hombres son malvados, no todos, o sea, me explico. Y ahora, como saben que las relaciones humanas son conflictivas, siempre hay conflictos porque estamos en Kali Yuga, explotan cosas reales en nombre de hacer ayuda social, pero en realidad tienen como fin dominar así. Y lo mismo pasa con, por ejemplo, con las personas, así, el maltrato a la gente homosexual o los negros o así, que existe, ha existido el racismo, pero existe, y si hay locos, ¿no? Hay gente bárbara que va y golpea gente así, maltrata, ¿no? Pero no son todas las personas, y es chistoso, fíjense, que en los países que más expusieron a la mujer, que menos protegieron a la mujer, fue en los países comunistas. ¿Quiénes mandó a mandar a mujeres hasta embarazadas a la guerra? Los comunistas. Las mandaron a que las mataran en la guerra feamente, a pelear contra los nazis. Y obviamente al estar con los soldados ahí solos, en tanto miedo, ¿cuántas mujeres no estaban embarazadas y estaban peleando? En ningún país religioso, cristiano, mismo los musulmanes, que son lo más cerrado que puede haber, a una mujer embarazada la van a mandar a la guerra. Son los extremos, ¿no? Que sí porque la encontraron en adulterio y se van y se vuelan, ¿no? Pero realmente ni países bélicos, una mujer embarazada mandarla a la guerra, jamás, jamás.
Pero los rusos, como los juntaban, no, pues un montón de mujeres se embarazaban, de un montón de adulterio, pues no tenían sistemas anticonceptivos. Entonces, y las mandaban a la guerra a morir, y los mandaban. Hay una película muy buena que la pueden ver, es histórica, muy bien documentada, que se llama Enemigo al acecho, donde vean cómo usaban a los rusos, cómo los aventaban de carne de cañón, así como aumentan a los militantes, carne de cañón, ¿sí? Así los aventaban para que los ametrallaran los alemanes, y el que se regresaba lo mataban los mismos comisarios, así hacían ellos. Entonces así también ahorita la guerra ya no es armada, es ideológica. Y como bien han dicho los especialistas en teoría de la percepción, en comunicaciones, en estrategia, que la peor, ¿cómo se llama? Invasión es la que no se detecta, la que entra sutilmente. Entonces, ahora bien, sabemos que hay problemas y sí, y la cultura védica son las personas, por ejemplo, en la cultura védica, al contrario, mi hija dio una clase muy buena, ¿verdad? Que dimos a Mendoza, Argentina, sobre cómo la cultura védica se protege a las mujeres, a los brahmas, a los niños. Y qué bueno que hay ministerios de mujeres, debe haber, porque si hay gente, ha habido no muchos, uno que otro loco que ha hecho una barbaridad y luego está dando clases, ¿no? O como gente que ha abusado de niñas y niños y luego no sabe y los ponen a dar, porque son discípulos de Prabhupada o X o Y, los ponen, se hacen míticos, ¿no? Se hacen mitos porque hicieron un servicio importante, pero ahora han caído y no se comunica y luego vienen a dar clase aquí. No, eso está mal. Pero también está mal el trasfondo de esas ideologías, o sea, eso es védico, pero ya más allá, no. O por ejemplo, ¿verdad? En la cultura védica, yo he estado estudiando todas las Vedas dharmashastras, se reprueba la vida homosexual, se reprueba la relación entre hombres o mujeres, todo eso está bien, la zoofilia, la pedofilia, todo ese pansexualismo está condenado incluso a ir al infierno, es un gran pecado. Mismo en el hermano Sanjita está junto a pecados como el incesto, como a usar a la esposa del guru, ¿entienden? Engañar al guru con la esposa, todo eso es igual que la homosexualidad entre hombres y mujeres, todo está, que hay que latillar, o sea, sí está condenado, no es cierto que es un pecado grave, y si no, yo estoy abierto a que me lo demuestren, y ahí en los Dharmashastras, para Saramuni, Atrimuni, Gautama Muni, Vasista Muni, todo dice, y específicamente dice eso, vida sexual es solamente con los órganos reproductivos, con esposa en el matrimonio sagrado, nada más la vida sexual. Y eso para los brahmanas, los sanskaras, es obligatorio para los brahmanas. Y para la gente que no es brahmana, es lo mínimo el sanskara del matrimonio, como Prabhupada lo dijo. Pero otras tendencias no están aprobadas y deben ser reformadas. ¿Sí? Prabhupada habló de la reformación, de la superación de eso, y tenemos casos en el movimiento de gente que se ha superado. Otros con terapias psicológicas que no son religiosas han superado, en otras religiones han superado y ayudan a salir a la gente de eso. Se puede superar, pero claro, los asuras van a decir que no y se quieren imponer, ¿no? Yo escuché una conversión de una persona ayer que fue devota de Krishna y ahora está activista de esas ideas, diciendo que Prabhupada dijo que tenemos que seguir la ley de los países y la ley impone que tenemos que casar a esa gente, hay que casarle, cosas así. Perdónenme, pero no. Al menos en México, cada asociación religiosa tiene su propio reglamento. Y con todo respeto, no, eso no se puede permitir, ¿sí? O sea, todo el mundo puede hacer un servicio a su capacidad, y no nada más esa gente, o sea, gente que no siga los principios, si utilizan el Bhagavad Gita capítulo 12, capítulo 10, deben trabajar para él, pueden ayudar trayendo dinero, donativo, pero para ser iniciado cualquier principio, si no ha dejado de tomar, no ha dejado los juegos de azar, no ha dejado la intoxicación, debe realmente seguir cantando y seguir ayudando y humildemente seguir sirviendo a su capacidad, pero no podemos darle un reconocimiento, sí está bien, incluso que hay que casarlos como hacen en Canadá, donde ya se impuso esa ideología, o en otros países, ¿no? Que hasta meten a la cárcel a una persona que tiene una clase como la mía, lo meterían a la cárcel, ¿sí? Así es, o sea, no respetan la libertad de expresión como en los países comunistas, no se permitía la libertad de expresión. Nosotros damos la bienvenida a todos, que los queremos ayudar. Yo personalmente conozco gente así que en la universidad me ha ayudado mucho para los congresos, compran muchos libros de Krishna, y bien, pero nunca, ellos mismos me han dicho, yo jamás iría yo a querer imponer mi vida en eso, o sea, yo respeto a Dios, gente muy piadosa, pero dicen que ellos me han dicho, no, y entonces no funciona, nosotros, y también hay estudios científicos, hay estudios científicos que esas personas no pueden vivir con una sola pareja de por vida, está comprobado científicamente, y a mí mis maestros me lo dijeron, que eso era pura farsa, que eso no.
Ellos eran el epítome de la libertad, del amor libre, sin barreras, sin ataduras. Esa era la perspectiva, era el ícono de todo eso, ¿no? Y dice, ahora nos quieren limitar así. No, hombre, ¿qué les pasa? A mí me dijeron maestros eso, que son así, y muy respetuosos, me han comprado Bhagavad Gita, libros de Srila Prabhupada, y veras, me consiguieron conferencias y todo, bien buena onda, y tengo buena amistad, yo, mi respeto para todas las almas, pero de eso a la ideología de género y todo eso que quieren meter en el movimiento, y ya quieren entrar a todas las religiones. De hecho, hay una declaración en 2017, hecha por la ONU, los encargados de la ONU, que si las acciones religiosas no quitan sus mandatos esos y le dan apertura a esto, van a perder sus derechos pueden perder derechos también de, ¿cómo se llama?, de practicarse. O sea, si hay agendas, la ONU está bien bombardeada, bien influida por eso y por los chinos, tanto así, fíjense, y la OMS también, que mismo el presidente, Mr. President Trump, quitó el apoyo que le estaba dando a la ONU y a la OMS, y así, ¿no? Así es, porque se desasoció de todo eso. En fin, hay todo un tema interesante, pero el problema es que la religión es uno de los objetivos a conquistar esas ideologías, porque es una gran fuerza de arrastre. Y ya vemos, por ejemplo, ciertos líderes religiosos, no voy a decir nombres por respeto, de ciertas religiones, que son grandes líderes que dicen, está bien eso, el matrimonio gay, y no existe el infierno, así abiertamente diciendo, cierto, de cierta religión de millones, de billones de personas, u otra también, del budismo, el Dalai Lama, hablando abiertamente así, o sea, con el debido respeto. Y Prabhupada dice, ahí está la carta de 1976, y hay otra en 1967, dice Prabhupada que nuestro gran problema es esos líderes religiosos que están apoyando ese tipo de tendencias depravadas, de ese tipo de cosas degeneradas, y dice que son religiosos. Prabhupada, vemos desde todas sus instrucciones, Prabhupada dijo, eso está mal. Prabhupada trató de ayudar a discípulos así a que se reformaran, y ahí tenemos ejemplos de devotos que se reformaron, y los que no se reformaron, lamentablemente crearon grandes problemas en el movimiento. No quiero decir nombres, pero crearon grandes problemas en el movimiento. Podemos dar nombres a los interesados que crearon abusos, demandas al movimiento, todo eso. Y la iglesia le pasó lo mismo. Ella no filtró su personal religioso y se llenó de gente así. Y tanto que Mateo Fox, que es un erudito y un sacerdote, dice que por eso no quieren permitir el matrimonio de los sacerdotes, porque mucha de esa gente en las altas jerarquías ya son así, y ellos van a ir sobre todo eso, están programados, están educados para infiltrarse, van infiltrándose en lo que se llama infiltración hormiga. ¿Qué es la infiltración hormiga? Que van poco a poco, mandan una, luego otra, y al rato ¡fum!, ya se meten todas, o sea, y van tratando de alcanzar el liderazgo. Es una de las metas, llegar al liderazgo de la religión, ¿verdad? Y especialmente utilizan mujeres para eso. Las mujeres son un arma perfecta para la guerra. Lean a Maquiavelo. Vean, bueno, en el Maquiavelo, vean en Google, las mujeres utilizadas como arma para la guerra. Vean a Chanakya Pandit, el Bhagavatam lo dice también. Las mujeres son muy buenas para así, crear que victimizarse y crear que los hombres, sí, lo que tú digas, sí, y van metiéndose y van a ir agarrando. Entonces, si una persona no ha reformado su vida, si una persona, ¿verdad?, consume drogas o lo que sea, no puede llegar a ser líder espiritual. Mis respetos para esa alma. Tiene que ella ser si es honesta, sí, es cierto. Por ejemplo, y luego dicen discriminación, utilizan mucho ese dicho. Fobia, homofobia. Científicamente, ningún manual, ni el MND me corregirán las siglas, de la Asociación Psiquiátrica Americana, APA en español, ni ninguno de ningún país ha sacado que existe un trastorno llamado homofobia. No existe, porque así estaban criticando a Prabhupada en un espacio de eruditos. Una persona sacó diciendo que Prabhupada era homofóbico, hablando pestes de Prabhupada, sí. Y en otra página también de cierto lugar, de cierto país de Sudamérica, decían que sí, la Prabhupada era homofóbico, y sacaban a todas las citas de Prabhupada, porque sí, Prabhupada en ningún momento aceptó eso. Nunca. Dijo que era muy demoníaco, era Kali Yuga, que era en sus libros, en sus cartas y en sus conversaciones y en sus clases. Prabhupada rechazó eso. En los libros está el Bhagavatam, el tercer canto en la creación de Brahma,
en el cuarto canto está cuando habla de la puerta, cuando Purañana, el significado de las puertas del cuerpo, cuando habla de la puerta de la salida del niriti, en la parte que es el recto, el ano. Ahí Prabhupada dice que los genitales, asuri, son las dos puertas, esas que los demonios les encanta ese placer del sexo es anal, así. Él lo dice la Prabhupada. Véanlo, no estoy hablando mentiras, les puedo dar la cita detallada después. Y también, ¿cómo se llama? En Preguntas Perfectas, Respuestas Perfectas, otro libro que Prabhupada lo autorizó su edición con Prabhu Brahmatirtha. Ahí también dice esos demoníacos es bien degradado. Prabhupada lo dice. En sus cartas está la carta a la Lalitananda. Solo una carta que mejor era el novio de la Lalitananda, que se llama Jennifer, le dice, bueno, sí, porque como que quería cambiar, andaba especulando entre si cambiarse o no de sexo y eso. Y Prabhupada dijo, obviamente no era un devoto iniciado, le dice, ni le manda bendiciones, acepta mis saludos, he leído el contenido, mira, primero decídete qué vas a hacer, arregla tu problema, y ya cuando eres río vienes conmigo, porque si no vas a crear disturbios. Así dijo Prabhupada, pero nunca dijo, está bien la homosexualidad, nunca dijo eso Prabhupada. Y eso es como, por ejemplo, ¿verdad? O sea, nosotros como líderes, ¿cuánto no hemos visto personas que llegan, que nos dicen que yo tengo un trastorno, ¿no? O sea, llegan y tengo un trastorno de esto, no sé, me gusta de repente comer perros y matar los gatitos así, degollarlos. Me puedo meter al templo y decir, no, mira, vete a atender ahí una clínica, ya que salgas vienes, ¿verdad? O yo tengo este problema, un problema X, ¿no? Y así grave, y uno le dice, no, muy educadamente, uno le dice que vaya y componga su problema, ese trastorno que trae, y después ya entra el movimiento. O sea, así Prabhupada le dijo, nunca dijo está bien la homosexualidad, dijo o sé hombre o sé mujer, pero no estés ahí en ese plano y medio. O sea, Prabhupada, y no por eso Prabhupada quiso ayudar, usó a esa gente, y no por eso nunca dijimos que los matemos, los maltratemos, jamás, es muy demoníaco maltratar gente de cualquier tipo, pero me refiero a que Prabhupada no permitió eso, con el debido respeto a sus grandes almas, y si pueden cantar Hare Krishna así, pero ser iniciados, no hay un solo caso, Chaitanya, hay grupos así, ha habido en la India, y no vemos que sí, Chaitanya Mahaprabhu, le dijo a un Yigra, sigue siendo Yigra, ten nomás una pareja, y ya, no vemos eso, ni Prabhupada, ni los acharyas previos. Bueno, sería bueno que nos muestren si existe eso. Yo estoy dispuesto a cambiar mi postura y a nunca más predicar en contra de esto, si me enseñan que las instrucciones de Prabhupada están erradas, porque Prabhupada no, y los dharmachastas lo condenan, lo rechazan, no rechazan. Ya hemos dado, ¿verdad?, esos chastas. Entonces, muy interesante. Bueno, aquí otro punto muy importante, y no por eso vamos a ser fóbicos y vamos a matar gente, pero para entrar al altar, por ejemplo, una persona que no sigue los 4 principios, Prabhupada definió eso como sexo ilícito, los chastas también, no puede entrar al altar. Y a veces dicen, no, pero también los grijastas, no todos siguen los 4 principios, o sea, no todos siguen el Garbhodana Sanskara. Ok, aquí hay un punto, que es mi último punto de la clase, que es cierto, pero esto hay que verlo lo que dicen los Shastras, Shashur Shastras, ¿no? Cuando se compuso la literatura védica en el Bhagavatam, séptimo canto, la instrucción de los seres civilizados, ahí sí la Prabhupada y el Bhagavatam dice que el Garbhodana Sanskara, gracias por los likes, el Garbhodana Sanskara, están dando muchos likes, el Garbhodana Sanskara dice que, ¿cómo se llama?, que es seguido por las 4 órdenes de duillas, los doblemente nacidos, brahmanas, kshatriyas y vaisas. Y Prabhupada dice en el resumen de ahí que es obligatorio, ¿verdad?, para los doblemente nacidos seguir el Garbhodana Sanskara. Pero para los Shudras, Prabhupada dice en otras clases, yo di en mis conferencias las citas, y en varias partes Prabhupada, y los Dharma Shastras lo dicen, en el Parasara Smriti y otros Dharma Shastras dicen directamente que para la gente Shudra el sanskara único que pueden seguir mínimo es el Garbhodana. Y en Kali Yuga, Kalosura Sambhava, en la cultura védica los brahmanas en una pequeña cantidad, los kshatriyas una pequeña cantidad, o sea, la realeza militar, hasta la actualidad, ¿cuántos? Aquí en Saltillo hay 1 millón de personas con toda la área periférica, y si a lo mucho hay 1000 militares, y no creo que lleguen a eso, son siempre una minoría, brahmanas, minoría, vaisas un poquito más, y luego más gente Shudra y otras clases menos que Shudra, ¿verdad?, los indigentes, cosas así, trabajadores. Entonces, para la gente en general, dice las escrituras, está el Garbhodana Sanskara mínimo que debe seguirse, ese es el Dharma. Pero fuera de eso, entonces no es que eso. Y Prabhupada también hay citas de Prabhupada donde dice eso, que sexo dentro del matrimonio religioso. Ese es el estándar real para la mayoría de la gente. Y el ideal es para los brahmanas, que muy poco lo pueden seguir, porque si son minorías pocas los brahmanas.
Eso está hace 5.000 años, era así. En Kali Yuga no podemos pedir una utopía. Y ese otro problema que voy a terminar con esto aquí, de esas ideologías, que aparte quieren dominar las religiones, ¿sí? Siempre entran en negacionismos y en fantasías, en negación, en enteliquias. Por ejemplo, miren, yo conocí una devota que la quiero mucho, es muy devota y muy santa, pero aquel tiempo apenas se acercaba al movimiento y es profesora, fue profesora, ya se jubiló, era una profesora, y la contactaron conmigo, yo estaba escribiendo mi libro de Vaishnavismo. Entonces, ese libro de confrontación histórica y revisión de la religión del hinduismo, esencial del hinduismo, en mi primer libro, estaba escribiéndolo y entonces me contacté con ella ya lo adquirió, le gustó mucho mi libro. Bueno, resulta que ella me dijo, no lo está haciendo desde la perspectiva del marxismo histórico. Le dije, madre, bueno, mire, profesora, el tiempo no era devota, toda apenas empezaba, es una gran santa ahora. Resulta que le dije, mire, es que el marxismo, y lo han hecho muchos especialistas, antropólogos, sociólogos de la religión, es una religión secular. O sea, que cambian, en lugar de Dios ponen a los hombres, una religión secular, así, laica. Y dice, ¿cómo se atreve a decir eso? No entiende, usted no sabe. Le digo, mire, ya cayó el muro de Berlín en el 89, ¿verdad? Cayó el muro de Berlín. Y me dice ella, 89, dice ella, ¿qué? No es cierto. Le digo, mire, ya la Unión Soviética ya tenía como meses que se había disuelto. Dice, no es cierto, eso es pura propaganda del maligno imperio yanqui. Así como los cristianos dicen, no, el diablo crea previdencias, crea mentiras. O sea, tiene alienación de la realidad, alienación cognitiva, tenía una disasociación de la realidad, un negacionismo, que se llama negacionismo. Y fíjense, son tan especiales que la gente que predica esto, tienen tan lavado el cerebro. Yo le dije a mi mamá, porque ella fue a Berlín hace poco, ¿no? Y le platiqué eso, dijo mi madre, Dios mío, dice, les han lavado el cerebro, porque el lavado del cerebro lo inventaron los comunistas en Norcorea, con los chinos y los norcoreanos y los rusos. ¿Qué hacían? Que la gente que no quería aceptar el comunismo, la aislaban, la ponían en un lugar que no veía si era solo día, todo el día la luz prendida, no les daban de comer y lo estaban diciendo, está mal, el capitalismo mal, el comunismo bien, así hasta que le romper la resistencia. Y las pruebas de ese estudio comprobaron que la gente que aceptó fue porque le amenazaron a sus familias. Realmente, o sea, lavar el cerebro, era lavar el cerebro. O sea, y dice, es que también lo usaron mucho los anticultistas contra la gente que crea religiones, ¿no? De que le lavan el cerebro. Dice que no es que tú no te das cuenta y te lavan el cerebro, no. La gente que se adoctrina así, que se deja lavar el cerebro, es porque quiere ser lavada el cerebro. Y miren, qué distorsión de la realidad. Así ahorita cuando uno presenta todo esto y le llama ideología de género, todas esas evidencias, ¿saben qué dicen ellos? Son conspiranoicos. Salen con un negacionismo cínico. No existe la ideología de género. Y le dan otros eufemismos, ¿no? Se llama, ¿cómo le llaman? Perspectiva teórica de no sé qué, de la diversidad. Y puros eufemismos, palabras que suenan bonito. Un eufemismo, por ejemplo, en lugar de decir a alguien cojo, una persona con cualidades diferentes. O por ejemplo, ¿no? Porque también ellos están impulsando lo de la liberación de las drogas para dejar más estúpida a la gente, ¿no? Ellos están así. Ellos dicen, ahora, en lugar de decirle capo, cártel, se va a llamar gerente general, inversionista gerente general de la empresa psicotrópica de productos de conciencia alterada, importadora de conciencia expandida. Y así, ¿verdad? En lugar de decirle capo narcotráfico, me explico. O sea, nada más le ponen un eufemismo. Así ellos salen, le ponen un eufemismo y dicen, no existe eso. Los que dicen eso son conspiranoicos, ¿no? Son ni loquitos. Siquiera te definen la palabra ideología. Y ni siquiera saben la definición básica de ideología. O sea, son tan cínicos. ¿Sí? Y no por esto yo digo que no debe haber programas para protección de todo tipo. Los debemos respetar a todos. Los respetamos. Nosotros fuimos el único movimiento religioso aquí en México que no fuimos a las marchas contra el casamiento igualitario civil, jamás. Nosotros nunca fuimos a ¿cómo se llama? A quemar banderas arcoíris, ni nada de eso. Y si alguien a mí me demuestra por las escrituras, por la ciencia, que Prabhupada estaba errado, yo levanto esa bandera. Pero demuestren, no me estén insultando como me han hecho amenazas por teléfono, por email. Te vamos a acusar con el GBC, te vamos a acusar. Acúseme con mucho gusto, yo tengo las escrituras, yo puedo demostrar con las escrituras, con la ciencia. Demuéstreme en ese nivel, brahmanas, demuéstreme en ese nivel que eso está bien, que Prabhupada estaba errado.
como esa tesis que dice que porque era una cuestión social, Prabhupada está verdad. En estas, sí, en cosas sociológicas, sociales, que eran de la cultura, y sí que obviamente que Prabhupada dijo que no, él dijo que no era un omnisciente, pero en este tema ahorita la ciencia está comprobando que estaba bien Prabhupada, y en última instancia, sí, el deseo de Prabhupada es la voluntad de Prabhupada, y nosotros como al sirviente de Krishna, porque Prabhupada es una persona ya especial, enviado directo del mundo espiritual, directamente del mundo espiritual. Él es una persona profetizada por Krishna, por el Señor Chaitanya, por Bhaktivinoda Thakur. Él es una persona, su voz es la voz de Krishna. Prabhupada, créame, y Prabhupada, en este caso, la ciencia comprueba lo que sí la Prabhupada. Hay muchos estudios de todo eso. Ya hizo una conferencia de eso, ahí vienen todos los detalles científicos. Y yo no, y en lugar digo, los que quieran, yo estoy abierto a que me convenzan que estoy equivocado, yo no soy la verdad, digo, yo no, yo estoy abierto, que me comprueben eso de que Prabhupada esté equivocado, y con mucho gusto, miren, jamás borro de las plataformas mis conferencias, y nunca más, y sí, y me rindo a esa ideología, y ya entierro a Prabhupada, lo echamos a un museo, pero compruébenlo. Por favor, no con insultos, falacias, ajúminen, atacando a la persona, haciendo falacias de ambigüedad, malabarismos de palabras, que es lo que hacen nada más. Yo digo, yo tengo un doctorado, tengo mi Bhakti Shastri, Krishna me permite mi Bhakti Vaibhava y mi Bhakti Vedanta, todos esos cursos. Yo estoy estudiando las escrituras, muéstrenme como brahmanas, con respeto. Yo nunca les faltaba respeto. Lo que es negacionismo cínico es una palabra objetiva, real. Cinismo es una persona que niega la realidad así para promover cosas así malas, cosas que son amorales, ¿verdad? Y sabiendo que no están bien. Así que ese es mi reto humilde a cualquier Vaishnava, líder, que por favor me lo demuestre. Yo estoy abierto, yo no le falto respeto a ningún guru, a ninguna de esas personas. Yo aprecio a todos los Vaishnavas, ni a esas personas. Yo créame, yo he ayudado a personas y tengo aquí casos, a gente de esa que compra más prashad, me compró más prashad, que eran activistas de eso, pero como que vieron nuestra asociación, cuando me apoyaron a unos programas de prédica en la televisión, sus contactos, resulta que, ¿saben qué? Al rato ya nunca más vinieron al templo. Nunca más vinieron a ver a más. Les han de haber dicho, no los ayudes. O sea, todo eso es real. Y hay datos, y hay documentos, hay pruebas, hay videos. Si no, váyanse a Canadá. Vean, ideología de género en Canadá. Adoctrinación de ideología de género en Canadá, en Google, en YouTube. Ahí vienen todos los videos. Y en muchas otras plataformas. Como a los niños. Todo eso se impone, se adoctrina en la infancia. Eso es realidad. Ya, el negacionismo. Cínico, no, como el avestruz, ¿no? Que mete la cabeza en el hoyo. Así también ellos niegan, no existe el infierno, meten la cabeza en el hoyo, no como la zorra que cierra, la zorra cierra los ojos, el conejo cierra los ojos cuando lo ataca la zorra, ¿no? Pero no, la verdad está ahí. Bueno, vamos a parar aquí la clase, muchas gracias por su atención, espero que esto les sirva información a todos los devotos, toda la velocidad Prabhupada. Ahora sí, aquí hay una pregunta. ¿Podrías también definir un poco la definición tanto psicológica como definición social de lo que es la fobia? Porque siempre llegan con el insulto de que no, que eres fóbico, que eres que le tienes fobia, que tienes odio, que criminales de odio, que no sé qué, pero ni siquiera te definen lo que es la fobia, ni siquiera usan en su contexto real la palabra fobia. ¿Podrías definirlo dentro del campo psicológico, del campo social? ¿Qué significa la fobia? Bueno, la fobia es un miedo irracional hacia algo, irracional. Sí, un deseo de miedo irracional, eso es fobia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, hay personas en la cuestión psicológica que ven un ratón y les siente repulsión, y es algo normal. También utiliza mucho la palabra discriminación, que hay una cosa muy importante allí. Y por ejemplo, la gente que tiene, bueno, la gente que tiene fobia, sí tiene terror. Hay gente que tiene fobia al agua, meterse al agua, fobia así, ¿no? Y hay gente que sí les disgusta, por ejemplo, ver esas personas, es cierto, pero son muy pocas gentes que... O sea, hay una tesis darwinista que dice que, por ejemplo, que esa fobia a esas personas, no estoy justificando, yo no soy un darwinista, que es la base del nazismo, decían que
que es un instinto de preservar la especie, que como es una entidad anómala a la reproducción de la especie, por eso lo quieren eliminar, y que está justificado desde el marxismo social, del darwinismo social, dice eso, que por eso les quieren dar cuello, ¿no? Que por eso el Islam los condena a muerte. Todavía en los países islámicos, y los comunistas que usaron esa tesis, ¿sí? Los comunistas fue donde más mataron homosexuales. Ahí en Guanacaíbe, ¿verdad? En Cuba, era el centro de reformación de homosexuales con el que lo creó el Che Guevara, que mató muchos de ellos, ¿no? En China era pena de muerte, ¿no? O sea, fueron donde más mataron, no mismo en los países cristianos donde más libertad se les da, y también hindúes también. Vaya, tienen ya su libertad, sus derechos muy bien ganados, y los respetamos, nosotros no nos metemos con eso, en la cuestión civil, laica, secular, es otro rollo. Y aquí la cuestión, eso, que fobia es eso. Y nada más quiero terminar, también discriminación, ahorita me explica más a fondo lo de la fobia, yo creo que tú lo tienes más manejado. Discriminación no es una palabra negativa ni demonizada, no, porque en todo hay discriminación, hasta para comer, no te vas a comer algo que te va a hacer mal, haz una discriminación. Esta me se llama discernimiento, escribir entre lo bueno y lo malo. O sea, por ejemplo, aquí hay en Saltillo, hay un club que se llama el Casino de Saltillo, y no es de apuestas, es un club social. Ahí para entrar tienes que entrar con corbata, tienes que ser miembro, pero a ver si te aceptan, y entrar con corbata, las damas con traje de noche, si no, no lo aceptan, no pueden entrar allí y tener cierto estatus social. Hay universidades que para entrar tienes que tener un estatus social, primero pasar el examen, segundo, o si no, pagar las cuotas, que es que tienes que tener un buen nivel económico, ir vestido de una manera educada, tener un reglamento, y si tú no vas así, no te permiten entrada. Lo mismo hasta en escuelas públicas, si no traes el uniforme no te permiten la entrada, si no llegas a la hora no te permiten la entrada. Si en una casa decente, en cualquier casa decente, hay también una discriminación positiva. Por ejemplo, si yo llego a la casa de mi madre todo borracho, alcoholizado, drogado, simplemente mi mamá dijo, disculpa, no te puedo recibir así, no puedes venir aquí así, tienes que venir limpio, normal, o sea, bien. Cualquier gente decente, no es que mete un ladrón, un asesino, un drogadicto, lo mete a su casa. Así, aquí en las acciones religiosas hemos tenido, cuando yo estaba en el Comité Nacional, tuvimos casos de gente así que quiso crear problemas de ese tipo, ¿no? Dijo, voy a los derechos humanos a quejarme, no sé qué. Una persona que acosaba a las muchachas, le tuvimos que pedir que se fuera, que acosaba a las devotas, así, le pedimos que se fuera. Entonces fue a los derechos humanos, y fuimos a derechos humanos, y dijo, no, es que ustedes como acción religiosa tienen todo el derecho a no permitirle entrar a personas que consideren que vayan contra sus ideas y sus principios. Esos son los derechos que hay en todo ser humano civilizado. Entonces no es que es discriminación, es simplemente una discriminación positiva. Sí es discriminación positiva, pero no una discriminación negativa, es positiva. Entonces debe haber esa situación, en todo lugar lo hay. Entonces aquí la acción de Prabhupada es de Krishna, de Srila Prabhupada, y tenemos que respetar los lineamientos que dejó Prabhupada. No querer es como, por ejemplo, un lineamiento. Solo una persona que ha tomado el sannyas, que ya renunció a la familia, que oficialmente el sannyas, en el conducto del GBC oficial de los gurús autorizados para eso, que está aprobado por el GBC su sannyas, puede vestir la ropa de sannyas. Yo no soy sannyas, yo estoy preparándome la vida de Vanaprastha, voy en ese paso, pues estoy preparando para esa vida, ¿verdad? Así. Pero yo me pongo de sannyas, yo quiero que me digan Maharaj, si me tienen que aceptar o me discriminan. O sea, pues está bien, ahí hay manicomios donde me podían aceptar muy bien así, ¿verdad? Pero eso no es la realidad. Así mismo, y eso no es fobia ni discriminación. Y no sé si quieres agregarle un poquito síntesis a la que significa fobia. La fobia, según los diccionarios de psicología y el diccionario de la Real Academia Española, es el miedo, odio, rechazo extremo e irracional a algo. Los síntomas de una fobia pueden ser desde temblores, ataques de pánico, hasta epilepsia. No es por nada, pero yo me he topado con mucha gente homosexual y yo nunca he tenido un arranque de nervios o de pánico, o me he desmayado del miedo. Y tampoco he visto que otras personas que lo refutan, como Agustín Laje, Sara Winter, Nicolás Márquez, cuando ponen a una mujer lesbiana feminista a hablar con ellos, se ponen a temblar. No. Entonces, en otra cosa también, ¿en qué momento hemos agarrado una escopeta, hemos agarrado así de que no, ustedes no merecen vivir o cosas por el estilo? No, nosotros no lo respetamos, no. Dicen de que ellos son tan discriminados como los negros o como los judíos. Hasta donde yo tengo entendido, en Brasil no hay ni un solo campo de concentración antihomosexual. No, lo había en Cuba, en la URSS.
En y China también antirreligión. En había. China, en los países islámicos sí los matan. Que también el que no cree en su religión, hay países que te matan si no crees en su religión islámica. O sea, pero yo nunca he visto que haya campos, yo no he visto grupos tipo, ¿cómo se Se llama llama? escuadrones de muerte. Ajá. Sí existe el Prideful, eso sí que existe. Pero, ellos son el contraataque de la misma tiranía LGTB que hacen. Es el karma que se les estaba regresando. Porque mientras tú no puedes opinar nada diciendo en contra de los homosexuales porque te linchan, literalmente llegan y te linchan en montón, y más en Estados Unidos, la gente ya es harta de eso, armó el Prideful, pero fue una cosa que ellos mismos provocaron. Sí, es la respuesta. Si tú atacas agresivamente, se te van a devolver con el doble de agresividad. Y sí, cierto, esas personas no admiten un diálogo filosófico, respetuoso. Estoy seguro que aquí van a poner comentarios ahí, van a decir insultar, van a ir a hablar, a quejarse acá, a insultarme, a amenazarme, así le hacen. Y mismo en las universidades, cuando hay una conferencia de las científicos que apoyan a cómo curan a las personas y les damos los videos, los casos de recuperación, así. Yo no pertenezco a un grupo contra eso, pero me he documentado y porque es lo que Prabhupada enseñó. Los conduce uno, mira, que existe ese tipo de terapia, ayudan a la gente. Salen esos con una agresión, con un odio. Ellos salen que se te quieren aventar a golpes, te quieren despellejar. Son súper agresivos, no son tolerantes, no usan diálogo, no son racionales. Ellos son los que reaccionan con odio. Si tú les pones una cosa bien escrita, un ensayo bien hecho, con buen fundamento, te dicen que eres transfóbico. Te dicen tonterías. Sí, inventan palabras. Ah, sí, por cierto, el que quiera comentar uno de sus insultos aquí, muchas gracias por hacerlo. Nos vas a terminar dando la razón. Bueno, exactamente, que por hacer eso, sí, así es. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias. Espero que esta sea una información para todos los devotos. Y digo, no por eso vamos a odiar a nadie. Al contrario, queremos que todas las personas canten Hare Krishna, que todos se purifiquen. Toda alma que cante Hare Krishna es una gran alma y los apreciamos mucho. Pero no queremos la agenda que está de esos grupos que son una amenaza para el movimiento y hasta para la humanidad. Ya vimos lo que hicieron en sus grupos tiránicos, así lo que hicieron, ¿verdad?, en el mundo los socialistas, comunistas, y siguen siendo una amenaza, y seguirán siendo una amenaza, eso, ¿verdad? Y tenemos que tener las armas filosóficas y todo para no aceptar esas ideas. Srila Prabhupada aquí. Yay.